13:4. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos entonces la palabra del Señor y dice de la manera siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse y siéntese bien, hermano, y no se vaya a estar levantando, por el amor del Señor. Hermanos, cada vez que nosotros tenemos un culto, de explicar el domingo, Señor, dame la palabra, porque la palabra que aquí se imparte, ya sea a su servidor o incluso, hermanos, cuando viene un pastor, me dice el pastor: ¿y qué tema, siervo? No, y lo que el Señor le ponga, le digo yo. Yo creo que el Señor sabe hablar perfectamente a la vida de los suyos. O de repente delegamos a un hermano de acá de la iglesia, ¿verdad?, que se está discipulando y me dicen: hermano, ¿y de qué hablamos? Lo que darnos acá, hablar lo que nosotros queremos, sino que es Dios el que da la palabra para el pueblo que la necesita. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor nos conoce a todos. Él sabe de dónde, como decía mi abuelo, ¿verdad? Él sabe de qué pie estamos cojeando más, ¿verdad? Entonces el Señor lleva esa palabra. Entonces yo le decía: Señor, le decía yo, ¿qué vamos a hablar el domingo? ¿Qué vamos a predicar el domingo? Pero el Señor ponía este versículo en mi corazón. Y a eso agrega el hermano, no sé si usted se ha percatado, las manifestaciones que se han estado dando últimamente con darle realce a la homosexualidad o a las personas que tienen ese género indefinido, que no es que hayan nacido así, porque no se nace así. Oiga esto: no nace un hombre con más hormonas masculinas o femeninas. La palabra dice que Él hizo varón y hembra los creó. Entonces eso es una enfermedad que se tiene que tratar, es una enfermedad psicológica. Pero tratando de llegar a eso, yo decía algo. Entonces, ¿cuál es el origen que el Señor ha creado? ¿Cuál es el origen que el Señor ha dejado acá? Pero tratándonos de adentrarnos a esto, porque el versículo que hemos leído dice: sea honrosos en todos el matrimonio. Recordemos unos aspectos pequeñitos. Lo primero que hablábamos de estos versículos anteriormente era el amor fraternal. Cómo las personas, cómo la iglesia debe amarse fraternalmente. Cómo la iglesia debe ser unida. Cómo la iglesia debe ser sincera. Cómo usted debe ser sincero con su hermano y con su prójimo y con todos aquellos que usted está mostrando ese amor fraternal. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es un deber de la iglesia. Entonces la iglesia tiene el deber de honrar el matrimonio. Oiga esto: la iglesia tiene el deber de que su matrimonio sea honroso. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice allá en Efesios 2:10 que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras y para que andemos en ellas. O sea, todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para que el Señor nos mire y que nos pueda dar algo más, no, sino que el Señor ya había predestinado todas nuestras acciones para que nosotros las practicáramos, pero las practicáramos para dar un buen testimonio a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, por ende, el matrimonio debe ser un aspecto de honroso para la vida. Solamente hablamos del matrimonio, pero a la hora de practicarlo, no lo llevamos a la práctica tal cual como Dios lo ha ordenado. No lo practicamos, oiga bien, no completamos ese deber que el Señor ha dejado. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, ¿cómo se llega a un matrimonio? Sencillo, ¿verdad? El hermanito que es soltero mira a la hermanita que es soltera. Hay más hermanas solteras, hermanos. Entonces el hermano soltero ve a la hermana soltera, existe una atracción, se conocen, llevan a un punto esa relación a tal grado que dicen: mire, yo no puedo vivir sin usted, y ella le dice: yo tampoco sin usted. Se produce esa etapa de conocimiento, se conocen, pero oiga, solo es un conocimiento, ¿verdad? El respeto tiene que estar siempre de por medio, no pueden traspasar una línea. ¿Por qué? Porque entonces le fallarían al Señor. Entonces se llega ese momento cuando dicen: hermanos, mire, pastor o hermanos, nos vamos a casar. Ya decidimos y vamos a celebrar nuestra boda, así que lo invitamos para que sean testigos. Y se lleva a cabo todo eso, pero note, todo se da dentro de un marco legal tal cual como Dios lo hizo. ¿Por qué?
Porque allá en Génesis capítulo número 2, Dios dijo en el 18, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dijo esto, el Señor hacía la luz y el Señor decía, y vio que era bueno. El Señor hizo los animales y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Pero cuando vio al hombre solo, deprimido, angustiado, decepcionado, dijo, no encuentro una ayuda idónea para este hombre. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así es que voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces, ¿salió Adán a buscar la novia? No, no la buscó. Fue el Señor que se la llevó. Oiga, o sea, la esposa que usted tiene es porque, si no es así, es porque nosotros nos hemos precipitado en la decisión y hemos agarrado el primero que iba pasando. No, hermano, no tendría que darnos risa, porque el matrimonio no es un juego. Porque no es así que yo digo, va, aquí va este fulano, venga para acá, no me gusta, lo suelto, entonces venga este, agarro otro. No, 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 no. El Señor dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces las personas van, piensan, hacen, pero se les olvida lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces dice en el 21, siempre de Génesis 2:21, dice que el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Imagínense acá, hermano, la primer intervención quirúrgica. Claro, porque el Señor metió su mano, le abrió la costilla a Adán, Adán sacaron la costilla, dice, y el Señor cerró. O sea, el Señor también es médico por excelencia, hermano. Aquí hago un paréntesis, y el Señor puede sanar cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Oiga, Él es todopoderoso. Así es nuestro Señor. Entonces de la costilla él la vio y Adán se enamoró, pero note, Adán y Eva, los dos fueron creados por Dios. Dios estaba fungiendo como un padre acá, como Eva, que la toma y se la conseña a Adán. Le dice, bueno, aquí le entrego a mi hija para que usted la cuide, para que usted la ame, para que usted la respete. Entonces, el matrimonio no fue instituido allá en Roma por un papa, por un sacerdote. No, el matrimonio lo instituyó el Señor en el inicio de todo. Entonces, no lo ha instituido un hombre. No lo ha instituido un notario, no lo ha instituido un abogado, no, el Señor lo hizo. Es más, hermanos, ni el Señor le dio la ley a Moisés como esto. Él lo hizo antes. ¿Cuál? El que Dios hizo. Por eso dice la palabra del Señor allá en el 23, dice, exclamó, dice, dijo Adán, dice, ahora sí, dijo Adán, esto es mi carne. O sea, su esposa es suya, hermano. Y su esposo es suya, hermana. Esto es carne de mi carne y será llamada varona porque de mí fue tomada. Entonces, note el vínculo, note el enlace perfecto que solamente Dios puede hacer. Por eso dice allá en el 24, dice, por lo tanto, dice, oiga bien, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Aquí hay algo que yo quiero recalcar. Por eso le digo que el matrimonio no es un juego. Porque cuando dice la palabra que es un hombre, usted sabe que un hombre es serio. Un hombre es responsable. No han venido hermanos ahora. El hombre es responsable en su casa. El hombre está pendiente de todo lo que necesita en su casa. El hombre no es aquel que va a pasar todo el día en el diván ahí, ¿verdad? Arañándose la cabeza y decirle, hija, ya va a estar la cena. No, un hombre responsable y ayuda a su esposa. Un hombre, oiga bien, ese hombre es ese hombre que va a ser leal, que va a ser ese hombre respetuoso. Eso es un hombre. Lamentablemente en la sociedad hay hombres de edad, pero con mente de niño. Claro, hay hombres que tienen cara de hombre, ¿verdad? Cuerpo de hombre, forma de hombre, pero no son responsables. No cuidan a sus hijos. No respetan. Y cuando ve el otro aspecto, cuando dice mujer, o sea, la misma referencia. ¿Por qué? Porque una mujer tiene que ser una mujer casta, una mujer que atiende a su esposo, pero también que una mujer que ha dicho la palabra. Por tanto, el niño o el jovencito. Por eso, hermanos, uno tiene que ser muy sensato en la edad en que uno se va a casar. Porque a veces hay, me voy con mis amigos.
Eso hace un jovencito. Esto hace una jovencita. Pero por eso el Señor dice, es un hombre, alguien responsable, alguien respetuoso, alguien que va a estar allí siempre, en las buenas y en las malas, cuando el Señor diga y no lo diga. Pero el aspecto es que eso es lo que se ha perdido a veces en la sociedad. El hombre brilla por su ausencia. Hermano, no nos vayamos lejos. En nuestros países, un matrimonio donde falta el hombre es un matrimonio fracasado. Y agreguémosle a esto. A veces, hermanos, el emigrar de un país a otro también es una ruptura de matrimonio. Que de repente venga alguien y diga, me voy para darle una mejor vida a mis hijos. Se va, ¿verdad? Para el país que desee, pero allá ya no es lo mismo. Y ya le voy a decir por qué no es lo mismo. Pero el hecho es que este es el modelo. Y este modelo, oiga bien, el mismo Jesús lo manifestó allá en Mateo 19, versículo 5 y versículo 6, cuando Jesús comienza a decir, bueno, las mismas palabras. Porque se acercaron y le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué nos puedes decir del divorcio? Bueno, y el Señor les comenzó a hablar, pero dijo el Señor, ahora ya no son dos, sino que ya son una sola carne. Por tanto, lo que el hombre unió, dice, no, lo que Dios unió. Por tanto, lo que Dios unió, dice. ¿Por qué? Pero quedémonos ahí. Dios une a las personas. Yo sé que usted le oró al Señor por su esposo. Yo sé que usted le oró al Señor por su esposa. Pero la pregunta es, ¿está dentro de los planes del Señor la persona por la cual usted está orando? Está ahí. O sea, es la persona indicada. Porque uno se puede enamorar, hermanos, de la persona más hermosa. 14, si no me equivoco, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No, yo soy cristiano, voy a la iglesia, y hasta está ahí, aleluya, dice, y esto. Pero no, amados hermanos, es Dios quien tiene que unir tu vínculo. Porque si Dios une ese vínculo matrimonial, oiga bien, nada lo podrá separar. Por eso dice, no lo separe el hombre. Y hay personas que acá le echan la culpa al abogado, al notario, que es el que promueve el divorcio. No. A veces nosotros con nuestras mismas acciones destruimos nuestro matrimonio. Nosotros a veces somos intolerantes, a veces somos personas que no tenemos ese afecto con nuestras esposas o nuestros esposos. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Que el matrimonio sea para siempre. Para toda la vida. Oiga, para toda la vida. Para siempre. Dicen amén los hermanos que están casados. Y los que no, cásense. Cásense. Oiga, hermano, cásese. Ya va a ver por qué le voy a decir que se case. Pero si nosotros vemos esto, hermanos, este es el modelo que el Señor ha dejado. Es una definición histórica el matrimonio. Es una definición bíblica. Oiga, el matrimonio también es una base genética en el ser humano. Dos hombres no pueden producir vida. Jamás. No, dice allá, ¿verdad? El morenito con el chelito. Pero vamos a tener. Entonces, aunque el hombre quiera, vaya y busque. O sea, dos mujercitas no pueden hacer eso. No pueden. Entonces, todo eso, hermanos, ha venido a trastornar el matrimonio. Todo aquello que tenga que ver dos hombres y una mujer, eso no es de Dios. Así que si usted tenía una de más, déjela. Es aquí que Jehová dice. Y como dice allá Apocalipsis, el que tiene oídos. Y si usted, hermana, tenía dos, déjelo. Uno le ha dado el Señor. Porque ese es el concepto bíblico. O sea, y si usted mira, ay hermano, es que mire, a mí me gusta el otro hermano. No. Eso no lo hace el Señor. El modelo que el Señor ha dejado es, oiga, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y si usted ve en el matrimonio, hermanos, se ve representada la Trinidad del Señor. ¿Por qué? Porque el Padre lo funda. El Padre instituye el matrimonio. Cuando viene el Hijo Jesucristo, ¿a dónde hace su primer milagro? En una boda. En una boda.
5:31 dice, por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es Pablo hablando, oiga bien, a través del Espíritu Santo, y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Y luego en el 32 dice, esto dice es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Vea cómo el Espíritu Santo muestra también el matrimonio. Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa, hermanos. Oiga esto, Cristo es el esposo y un día el esposo vendrá por su novia a llevarnos a... Entonces, ¿por qué no lo cuidamos nosotros? ¿Por qué no cuidamos entonces nuestra vida matrimonial? ¿Por qué? ¿Qué sucede entonces? Si nosotros entendemos el modelo del Señor. Todos dijeron amén. Si nosotros entendemos el modelo, entonces, ¿por qué será entonces que no cuidamos el matrimonio? ¿Por qué será entonces? ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que no nos hemos dado cuenta lo valioso que es el matrimonio. Lo delicado que es el matrimonio. No nos hemos dado cuenta que el matrimonio, los que tienen el privilegio de estar casados, amén, dicen ahí todos tristes, los que tienen el privilegio de estar casados, hermanos, bueno, hermanas, pues va, los que tienen el privilegio de estar casados, muchas veces lo ven como una carga. Y lo primero que hacen es, cuando pasa un problema, buscar un culpable. Eso es lo primero que hacen. Fue tu culpa. No, la tuya. No, pero si tu mamá no hubiera dicho. Y comienzan, hermanos, a tirarse. Y comienza, hermanos, la discordia, comienza la discutidera, comienzan tantas cosas, pero se les olvida algo. Y fíjense que, o sea, el principal aspecto que tiene que haber en un esposo es el amor a su esposa. ¿Está seguro que la ama, hermano? Pero seguro al 100%. La ama. Ya vamos a llegar a ese aspecto. Y vea lo que dice después. En la NBI le voy a estar leyendo todos estos versículos, porque la NBI lo da un poco más claro. Dice, vea lo que dice. Y que la esposa respete a su marido. El respeto no se gana, hermanos, con un garbo. El respeto se gana, como dice Pablo acá, amando a la esposa. Si usted quiere que su esposa lo respete, ame a su esposa. Ámela. Ámela. ¿Quiere que su esposa la respete? Ámela. Ámela. Acuérdese cuando estaban como en luna de miel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hermano, es que ¿sabe cuál es el problema? El matrimonio cristiano es el que más problemas da en la sociedad. Si usted busca los balances de divorcios, se divorcian más cristianos que impíos. No, pero estamos a favor de lo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El hombre a veces no ama a su esposa. Y viene la esposa, claro, no lo va a respetar. Pero no, si aquí la palabra, hermano, tiene hasta para que llevemos. Vea lo que dice el 25, Efesios 5:25, dice, esposos, amen a sus esposas. Oiga esto, esposos, dicen amén, los hombres que están casados en una relación, amen a sus esposas. Amén. Oiga, dice, ámenlas y entréguense en amor por ellas. ¿Cómo? Hay un ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, es hermoso escuchar decir, qué lindo mi Cristo, en esa cruz estaba clavado, lo hizo por mí. Así tienes que entregarte por tu esposa. Porque si no tuvieras esposa, se te quema el agua para el café. Arruinas la ropa cuando planchas. Por eso dice la palabra, hermano, usted tiene que entender que la esposa suya, para empezar, no es su sirvienta, es su ayuda idónea.
¿Por qué su ayuda idónea? Porque hay aspectos que el hombre no va a lograr entender, pero la mujer que Dios le dio sí le va a ayudar a entender. Pero a veces dice, hombres amen a sus esposas y esposas respeten a sus hombres. Luego en el 25 dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y vea lo que dice el 28. Siempre de Efesios 5:28 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa. Pues hermanos, el Señor nos está hablando acá entonces. Es que amor, hermanos, no es solo el simple acto en el hecho matrimonial. Y ya voy a llegar a eso. Por eso sacamos a todos los niños. Y ya voy a llegar a eso. El amor no es solo decir, vení amor, esto y lo otro, y de repente cuando toda la mañana la ha pasado denigrando. No puedes llegar a querer tener intimidad con tu esposa si le has dañado el corazón durante todo el día. No puedes llegar a querer amar a tu esposa si le has hecho sentir como quizás la persona más inutilizable. Porque delante del Señor dice que Él sacó de la costilla de Adán. Si estás denigrando a tu esposa, estás denigrando a tu propio cuerpo. Y esto es lo que sucede. No me valora, no me respeta. Ya ve, mire, esto. Y de repente, allá andan viendo a aquel hermanito. Oiga bien lo que le voy a decir. Abusivo que saluda a veces coquetamente a la hermana casada. Dios le bendiga, hermana. Y nunca le suelta la mano a la hermana. Y la hermana es casada. Eso no tiene que existir en la iglesia, hermanos. Eso no tiene que existir en la iglesia. En las fábricas, allá sí las mujeres se roban los maridos. En la iglesia no tiene que existir eso. La iglesia tiene que entender y ver que la familia es la base fundamental de esto. Entonces ahí se va dando la destrucción en el matrimonio. De repente vino una hermana, porque no es solo para los hermanos, para todos. Una hermana ahí mal vestida, provocando al hermano. No tiene que ser así. Entonces ahí comienza, hermanos, a fallar. No funciona. El piano, si yo lo enciendo, funciona. Lo que yo sé es que no sé usarlo. Y lo mismo sucede en el matrimonio. A veces no sabemos usarlo. A veces no sabemos valorarlo. No sabemos que es un regalo maravilloso. Y por eso dice acá, Hebreos 13:14. En todos tiene que tener un nivel de honra el matrimonio. Un nivel de honra es un nivel de respeto. Un nivel donde las personas respetan. Donde mucho puede haber una persona quizás que está soltera, pero si le gusta una persona que es casada, tiene que respetar. Porque eso ya lo unió Dios. Porque cuando dice el hecho sin mancilla, también está hablando de que el matrimonio se basa en la intimidad coital que usted tenga con su esposo o su esposa. No lo dejo así. Y si gusta, acompáñeme, por favor. Allá Salomón, en el Proverbios número 5. Acompáñeme, que aquí hay oro, hermanos. En el 15 le dice Salomón, bebe, oiga esto, bebe. Proverbios 5:15. Bebe del agua de tu cisterna. ¿Se da cuenta? Palabra que inspiró el Espíritu Santo. No estamos hablando aquí de las 20 cartas de amor de Leonardo. No, es la palabra del Señor que inspiró el Espíritu Santo. Esposo, recrees en su esposa. Esposa, recrees en su esposo. Como sierva amada. Otras versiones dicen que sus pechos satisfagan en todo momento. Y si no, váyase para Cantares, hermanos. Ahí está mejor aún explicado. El problema es que cuando uno comienza, oiga bien, cuando el matrimonio comienzan en Cantares. Ay, mi amado, mi manzano. Pero después ya los años ya terminan en lamentaciones. Pero si usted, amado hermano o amada hermana, no cumple como Pablo dice allá en 1 Corintios 7,
cumplan el deber conyugal con sus mujeres. Si usted no cumple, lo que está haciendo es negándole. Por eso Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, dice Pablo. Oiga, no se nieguen, dice Pablo. No se nieguen el uno al otro, dice Pablo. Pero a veces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la más clásico? Me duele la cabeza. Estoy cansado. Vengo cansado de trabajar. Pues sí, pero viene cansado de trabajar el hombre, pero al siguiente día se tiene que levantar temprano para seguir trabajando. Atienda a su esposa. O sea, no solamente, es que hermanos, el matrimonio no es solo para tomarse fotos bonitas, no, también eso es un aspecto. Porque si eso no se da, oiga bien esto, si esto no se da, ¿qué es lo que va a hacer el hombre? Va a encender la televisión y lo primero que va a hacer, hermano, quizás no tiene nada que ver la promoción de algo, pero lo primero que sale es una mujer semidesnuda. Después el hombre ahí está viendo pornografía. Si usted ha estado viendo pornografía, hoy tiene que arrepentirse delante del Señor. Después el hombre ahí anda deseando a la hermanita que vino mal vestida. Después el hombre allá, la mujer ahí anda deseando al hermanito que vino ahí como que era maniquí. No, hermanos. Esta es la casa del Señor. Y la casa del Señor se respeta. Porque aquí está el Señor. Mujeres masturbándose, mujeres masturbándose. Eso es pecado delante del Señor. Pero venimos a levantar manos santas. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dice, el lecho tiene que ser sin mancilla. Tu lecho de amor no tiene que ser mancillado. O sea, no tiene que tener mancha la sexualidad en el matrimonio. Le pregunto algo. Si usted va al supermercado y usted toma una lata de Coca-Cola, oiga bien, y esa lata de Coca-Cola está bien heladita, imagínese un 10 de agosto, ¿verdad? Con la temperatura 40 y usted quiere una Coca-Cola bien helada. Y usted quiere esa lata de Coca-Cola, pero ya está abierta. ¿Se la toma? ¿Por qué? Porque hay una desconfianza que pueda estar impura. Y eso sucede, hermanos, cuando se da la infidelidad en el matrimonio. Aunque no hayas tenido intimidad con otra mujer, pero si ves pornografía, estás siendo infiel. Estás siendo infiel. Y el Señor dice que eso es una mancha para tu matrimonio. Te lo está ensuciando. Está dañando. Está rompiendo lo que Dios hizo. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? El índice de divorcio dentro de la iglesia, no de limpia chenza, porque ustedes son puros y santos, pero el índice, oiga bien, el índice de la iglesia en general, ¿qué indica? Que muchos cristianos se divorcian. Pero si buscamos el origen es el amor que no se da. Bueno, pastor, entonces, ¿qué hago? Bueno, si ya está casado, no te puedes deshacer solo porque tú dices. No te puedes deshacer solo porque amabas y la llegaste a amar y la conquistaste. O lo conquistaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No decir, bueno, ya esto ya no sirve. No. Hay un Dios poderoso. Se recuerda el que usted dijo, aquel que hasta aplaudió bien eufóricamente cuando le dije, el Señor es un médico por excelencia, cuando le abrió la costilla a Adán. Amén. El Señor puede restaurar tu matrimonio. El Señor puede hacer florecer tu matrimonio. El Señor puede, oiga bien, sacar de la muerte la vida. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y el Señor está diciendo, es que yo no los he mandado a hacer esto. El Señor está diciendo, maridos, amen a sus esposas. Bueno, pero usted puede decir, hermano, pero a mí mi marido no me ama. Ámalo tú. Ámalo tú. O usted puede decir, ay, hermano, yo a mi esposa ya no la aguanto, ya no la soporto. Mira, ámala. Porque el amor cubre multitud de errores. Pero aquí hay un aspecto bien importante cuando dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, a eso los va a juzgar el Señor. No yo, hermanos. No el hermano de Alapar.
tenía que ver, pero no tenía que ver. Usted me va a entender ese. Pero yo le dije, hermana, le dije, y lo digo, y si no está aquí, pero si lo llega a escuchar, pues gloria a Dios. Pero yo le dije, hermana, eso que usted está diciendo no es así, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y si sabe qué me dijo, es de una forma sin gracia. Hermano, hay que Dios me juzgue. Yo me atengo a las consecuencias. Decir eso, hermanos. Decir solamente eso, hermanos. Por eso, amado hermano, valore a su esposa. Cuídela. Atiéndala. Respétela. Respétela. Si ha estado fallando, enmende sus errores. Porque cuando llega, hermanos, el adulterio a un matrimonio, el enemigo no se anda con cosas y le roba lo que usted tanto despreciaba, y cuando ya no lo tiene, entonces usted lo quiere valorar. ¿Y sabe quiénes sufren? Tú amas a tus hijos. Ora por tu matrimonio. Ora por tu matrimonio. Por eso Pablo dice allá en 1 Corintios 7, si la mujer o el hombre tienen un compañero de vida que no es creyente, no se separen. Permanezcan juntos. Pero si se separan, dice, quédense sin casar. Porque si se vuelve a juntar con otro, entonces te conviertes en un adúltero o una adúltera. ¿Se da cuenta, hermano? Lo hermoso que es el matrimonio entonces. Yo digo una cosa, hermano, y siempre lo voy a repetir. Y yo creo que este versículo es bien aplicable para todos. Pero tiene un cónyuge amargo, dele amor. Pero si su cónyuge es dulce, entonces no lo amargue. Tiene un cónyuge, oiga bien, si usted tiene un cónyuge que no, pues que nada que ver, ámelo. Porque a través de su conducta, este hombre o esta mujer puede llegar a conocer al Señor Jesús. Oiga, puede llegar a conocer al Señor y le va a decir, qué tonto era yo, va a decir, cómo te trataba, qué tonta era yo, cómo te trataba, cómo te rechazaba, cómo te hacía esto. Pero ahora me doy cuenta que Dios estaba obrando a través de ti. Hermanos, así como se celebra, oiga bien lo que le voy a decir. Así como uno le da gracias al Señor cuando una persona estaba a punto de morir de un cáncer o de un tumor o algo, y el Señor le sana y ya no tiene nada, hermanos. Uno dice, gloria a Dios, el Señor tiene poder, ¿sí o no, hermano? También así se tiene que hacer cuando un matrimonio se restaura, se levanta, florece. Cuando ya todos lo daban por muerto, llegó Jesús, tocó los corazones, limpió las heridas, sanó las heridas, las vendó, las restauró, los levantó. Y dicen, esos no eran lo que antes peleaban, el universo. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará el Señor. Si tú has entrado en pornografía, estás adulterando. Aunque seas casado, estás adulterando. Porque el Señor dijo, aquel que mira a una mujer solo para desearla, dijo, ya pecó, dijo. Y como hay solteros también, ¿verdad? Ahorita les doy su tajada. Pablo dijo allá en 1 Corintios 7, bueno, dijo, lo mejor fuera, dijo Pablo, que no se casaran, dijo, que se quedaran como yo, dijo. Así dijo, ¿verdad? Entonces, si usted dice que es soltero y que ya no, entonces usted pídele al Señor que tenga el don de continencia. Pero si usted es hombre o mujer que no tiene el don de continencia, usted dice, hermano, ¿cómo puedo hacer para saber si tengo o no tengo el don? Sencillo. Si es hermano y pasa un hermano y se le gira el cuello, entonces no tiene el don. Pídale al Señor que le entregue una esposa. Pídale al Señor que le entregue una esposa. O si usted es hermana y dice, es que solo porque ese hermano es casado, pídale al Señor entonces que le dé un esposo. Pero basta, hermanos, de ensuciar el nombre de Cristo. Y con aspectos internos, de casa.
A veces, hermanos, aquí podemos reflejar una bella presencia matrimonial, pero en la casa, hermano. Hasta se me tapó el oído de la mente. Pero no nos vayamos lejos, hermano. Y en casa, amas a tu esposa. Amar es decir, muchas veces aceptar tus errores. Seamos sinceros todos. ¿Quién se equivoca más en un hogar? No, por eso le dije, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. ¿Quién se equivoca más en el hogar? Seamos sinceros, si usted es hombre y tiene la respuesta, dé la respuesta. ¿Quién se equivoca más? 1, 2, 3, ¿quiénes? Hermanos, óigame esto. No somos ángeles. Somos seres sexuados. Sí. Tenemos una diferencia. No hay un ángel hombre ni un ángel mujer. En cambio nosotros sí. Hay mujer y hombre. Y existe esa atracción. Pero el Señor la guardó exclusivamente solo en el matrimonio. Si tú tienes intimidad fuera del matrimonio, entonces si eres casado, eso es adulterio. Y si no eres casado, entonces estás fornicando. Hermano, pero yo no lo hago con nadie, sino que yo lo hago para mí mismo. Entonces también estás pecando. Estás cayendo. Y su palabra dice que si tu mano derecha te hace caer, y si quiere tomarlo literalmente, tómelo literalmente. Si tu mano derecha te hace caer, entonces corta. Porque es mejor que entres sin una mano, dice, pero que entres a la presencia del Señor. Y es así, hermano. Porque ¿de dónde nace entonces el deseo de una sexualidad? De lo que usted mira. Por eso mejor órele al Señor y el Señor que le diga, ya pronto te va a llegar tu esposo, tu esposa. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces, óigame bien esto, póngame atención. Si no me va a tocar separarlos como en la escuela bíblica. Uno para acá, el otro para allá. Óigame, pues, póngame atención. Por eso Proverbios 5, lo que leímos, ¿verdad? Cuando Salomón le dice a su hijo, hijo, deleítate en tu manantial. Hijo, que las caricias de tu mujer te llenen en todo tiempo. Pero el título es que tiene que huir de la mujer extraña. Podemos decir que solo el hombre es el pícaro. También hay mujeres que son malvadas. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, hermanos? Miren, hermanos, es que esto es tan sencillo. Tenemos que purificar nuestro matrimonio. Oiga esto, tenemos que purificar nuestro matrimonio. ¿Cómo? Hay un filtro y eso se llama sexualidad. Hay un filtro. No sé a cuántos hermanos de los que toman café de hervir, usted pone a hervir el café, ¿verdad? Lo pone a hervir el café y no sé a cuántos le salen el residuo de café, que uno toma y tiene que estar botando. Pero no así cuando uno se toma un café puro, un café limpio. ¿Quieres disfrutar tu sexualidad y no estás casado? Cásate. Pero eso sí, si te casas, tienes que entender que esa mujer o ese hombre va a estar contigo todos los días de tu vida. Por eso tienes que saber elegir. Porque a veces las personas se ven hermosas. Se ven hermosas por fuera. Pero internamente no. Cuando llegó a ver, le dieron otra. No, esta no es la que yo quiero, dijo. Y siguió trabajando hasta que el Señor le dio la que él quería. Hermanos, no hay prisa en esto. No hay prisa. Porque si nosotros queremos practicar este versículo, y aquí, hermanos, pudiésemos seguir, pero ya son las 3 de la tarde. Pero si nosotros practicamos esto, hermanos, como iglesia, en decir, hermanos, es que el matrimonio tiene que ser honroso. Tiene que tener un nivel de honra. O sea, si tú eres casado, tienes que sentirte, hermanos, como que como que te le han puesto una estrellita más a tu traje, pues. Tienes un nivel de honra.
Yo creo que por el tema están bloqueando esa transmisión, hermano. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Comenzar a poner en las manos del Señor tu matrimonio. Y si tú le has fallado al Señor, el Señor no es malo. El Señor, todo aquel que se arrepiente, que sí que se arrepiente, que si tú antes hacías, todo lo que te he mencionado, te encerrabas en el baño de tu trabajo y luego salías y nadie sabía lo que estabas haciendo, si a escondidas de tu esposa miras cosas que no tienes que ver, o de tu esposo tienes que, o si andas coqueteando con alguien, no, ponle pausa a eso. Ponle pausa a eso. Si eres casado, ponle pausa a eso. Ponle pausa a eso. Ponle pausa a eso. Y di, esto no es lo que el Señor ha designado en mi vida. Y arrepiente. Y te lo voy a decir de todo corazón. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Y tú dices, hermano, mire, yo estoy aquí todavía, pues que no nos hemos casado, pero nos estamos conociendo, ya llevemos 6 años juntos. Pero no, ya no tienes nada más que descubrir. Cásate. Si eres hombre, sé responsable. Dile, ¿quieres ser mi esposa? Y cásate. Y nos invitas, o si no quieres, no nos invites. Pero ordena tu vida. Ordena tu vida. Que tu vida sea una vida de honra. Que las personas puedan, que usted ya no diga, es mi mujer. No, es mi esposa. Porque tiene más peso la palabra esposa que compañera de vida. Y si tú todavía estás ahí, ¿verdad? Que te estás quemando y que sientes, ¿verdad? Que ya no aguantas y que te bañas a cada rato porque necesitas un cónyuge y no lo tienes. Sigue esperando, pídele al Señor. Pídele al Señor que Él te va a dar o el hombre o la mujer indicada. El adecuado, el justo, el correcto, aquel que te va a cuidar. ¿Saben por qué, hermano? Porque le voy a poner un ejemplo sencillo. Si ahorita los que estamos casados, los que no están casados, casarse. Y si usted, hermano amado, si es casado, entonces respete. Y usted, hermano o hermana, porque a veces barremos iguales todos, ¿verdad? Sepa vestirse para que cuando la miren a usted, miren a una mujer llena del Espíritu Santo, a un hombre lleno del Espíritu Santo. Que los hombres puedan ver en usted una mujer llena, que no deseen carne. Que no deseen carne. Cuando lo miren o la miren, que no deseen carne, sino que puedan ver en usted un hombre o una mujer del Señor. Pero no solo acá en la iglesia, cuando salga, que cuando usted, hombre o mujer, lo miren, sepan distinguir que usted es un hombre honroso y una mujer honrosa. Porque no vamos a hacer dobles, ¿verdad? No vamos a venir acá a la iglesia bien arregladitos, ¿verdad? Y cuando vayamos allá, ¿verdad? Allá afuera vamos a ir semidesnudos. Sí funciona. Funciona porque funciona. Claro que funciona. Y usted mira, hermano, ¿usted cómo está tan convencido que la vida matrimonial funciona? Sencillo, porque la creó el Rey y Dios de todo el universo. Él lo creó, Él lo fundó, Él lo hizo. Y si Él lo hizo, funciona porque funciona, hermanos. Si el Señor cambia corazones, funciona el matrimonio. Si el Señor levanta mujeres, oiga bien, que han tenido su vientre estéril para dar vida, yo le puedo mencionar 4 o 5 nombres, claro que el matrimonio funciona. Si el Señor resucitó a Lázaro, que ya apestaba, claro que el matrimonio funciona. Entonces, direcciónalo en las manos del Señor. Si tú te has equivocado, reconoce tu error. Reconoce tu error. Reconoce, por eso el proverbio dice, aquel que reconoce su error y lo confiesa. Oiga, aquel que reconoce, sabe que está fallando y lo confiesa y se aparta de él, entonces ese va a prosperar. Si tú no tomas esas acciones, primero reconoce. Si hoy el Señor te ha hablado, reconócelo. Reconócelo. Luego arrepiéntete, reconcíliate con el Señor. Y luego apártate de él. Y yo te aseguro que tu vida será próspera. Pero si sigues en lo mismo, se acabarán tus días, pasarán los años y tú no vas a prosperar. ¿Por qué?
porque no reconoces lo que el Señor puede hacer en tu vida. Amén. Así es que, hermanos que no se han casado, ahí nos dan la fecha. Cásense, cásense, porque dice el versículo número 4, sea honroso el matrimonio. No es honroso. Tus hijos van a aprender ese modelo. Tus hijos van a decir, yo, si es una niña, va a decir esa niña, yo quiero tener un esposo como mi papi. Y la niña va a decir, yo me quiero casar con mi papi. Va a decir, porque mi papi cuida a mi mamá, mi papi cuida a esto. Y si es niño, van a decir los niños, yo quise tener una esposa como mi mamá. Y van a ver que la mamá cuida, atiende al esposo, cuida a los hijos. Hermanos, o sea, y esto, hermanos, es una realidad. Nosotros, si necesitamos impactar Piacenza. Y cuando dice esto, impactar Piacenza, es que nuestro matrimonio tiene que ser puro y consagrado, aún hasta en la sexualidad, como el Señor lo dijo. O sea que, hermano, si usted ve su cuerpo humano, todo tiene una función. No las altere. No las altere. Por eso Pablo dice allá en Romanos capítulo 1, si no me equivoco, en el 25 y 26, ahí lo busca en su casa. Desviaron, trastornaron el uso natural del cuerpo. Usted como cristiano eso no puede hacerlo. Usted como un hijo del Señor lavado con la sangre de Cristo, eso no puede hacerlo, porque eso ¿en qué llega? Está mancillando entonces su lecho. Pero que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Y que este día salgamos por esa puerta limpios delante del Señor. Amén. ¿Pueden decir todavía amén? Amén. Y amén. Les invito a que puedan